El viento de la Sierra Madre aullaba como un coyote herido entre los pinos, arrastrando una sellisca que calaba hasta los huesos. Silas era un hombre de piedra, tallado por los inviernos y el silencio de las alturas. No hablaba con nadie, no necesitaba a nadie. Pero ese mediodía, mientras amarraba a su mula frente al almacén de ramos generales en el pueblo fronterizo, vio algo que hizo que su sangre vieja y espesa se detuviera. La puerta de la pensión de la señora Gabel se abrió de golpe, y una silueta pequeña fue lanzada al barro helado con una violencia que le revolvió las entrañas. «Y no vuelvas, ramera de la mala suerte», gritó la vieja Gabel, escupiendo al suelo. «Llévate tu pecado y tus deudas lejos de mi techo antes de que llame al alguacil». La mujer en el barro no gritó. No lloró. Simplemente se quedó allí, con un vestido de seda raído que alguna vez fue azul, ahora manchado de la miseria del camino. Sus manos, blancas y temblorosas, buscaron un pequeño bulto de tela que contenía toda su vida. Silas la observó desde debajo del ala de su sombrero mugriento. Ella levantó la vista, y lo que él vio no fue derrota, sino un vacío tan profundo que parecía un abismo. No era una mujer cualquiera, era Clara, la que decían que había matado a su marido en defensa propia, aunque el pueblo prefería creer que lo había hecho por la herencia que nunca existió. Silas se acercó. Sus botas pesadas crujían sobre la nieve sucia. Los hombres que bebían en el porche del selún se quedaron callados, esperando el espectáculo. El hombre de la montaña, el ermitaño que solo bajaba por sal y pólvora, se detuvo frente a ella. No le tendió la mano, porque en el oeste la compasión era una moneda que se pagaba cara, pero se quitó su pesado capote de piel de oso y lo dejó caer sobre los hombros de Clara. «Mi cabaña está a 3 días de camino, más allá de los riscos donde el diablo perdió el ponchó», dijo Silas, con una voz que sonaba como el choque de 2 piedras. «Tengo una mula de sobra, un poco de cecina y un fuego que no se apaga. Si te quedas aquí, mañana serás un bloque de hielo que los perros querrán morder». Clara lo miró con esos ojos que habían visto el infierno y le habían devuelto la mirada. «¿Por qué me ayudaría un hombre que no conoce mi nombre pero sí mi infamia?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Porque los lobos no se comen entre ellos cuando el invierno arrecia», respondió él. «Y porque yo también sé lo que es que te miren como si fueras la peste». Subieron por la vereda del diablo mientras el sol caía, tiñendo las nubes de un rojo sangre que presagiaba tormentas peores. El ascenso fue un calvario de silencio y frío. Silas no preguntaba, y Clara no ofrecía confesiones. Sin embargo, el aire entre ellos estaba cargado de una tensión eléctrica. Silas sentía que llevaba una carga de dinamita en la mula de atrás, no era solo una mujer, era un secreto envuelto en piel y huesos. Al segundo día, mientras acampaban bajo un saliente de roca, el viento trajo el sonido de cascos. No era uno solo. Eran 3. Silas apagó el fuego con una bota y sacó su Winchester. El acero brilló bajo la luna pálida. «Vienen por ti», susurró Silas, sin mirarla. Clara se encogió bajo la piel de oso, pero sus dedos acariciaban algo oculto en el dobladillo de su vestido, un cuchillo de plata que nunca soltaba. «No son la ley, Silas. Son los hermanos Mellor. Creen que tengo el mapa de la mina de mi marido. Creen que les debo la vida de su hermano». «¿Se la debes?», preguntó él, amartillando el fusil. «Se la cobré», respondió ella, y por primera vez, una sonrisa gélida cruzó sus labios. La primera bala impactó en la roca a centímetros de la cabeza de Silas. El eco del disparo retumbó en el cañón como un trueno apocalíptico. Silas respondió con una precisión quirúrgica, un grito agudo en la oscuridad confirmó que uno de los Mellor ya no vería el amanecer. Pero los otros 2 eran astutos. Se separaron, rodeando el campamento como coyotes hambrientos. En ese momento, Silas sintió el frío metal de un cañón en su nuca. No eran los Mellor. Era Clara. «Lo siento, montañés», dijo ella, su voz ahora firme y desprovista de toda fragilidad. «Me serviste de escolta, pero no puedo dejar testigos. Los Mellor no vienen por una mina, vienen por lo que traigo en la sangre». Silas no se movió. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío.
¿Qué traes en la sangre, Clara? ¿Oro o veneno? Traigo la ubicación de la tumba de Juárez, susurró ella. Y el tesoro que el ejército nunca encontró. Tú eres un buen hombre, Silas, pero en este mundo los buenos hombres terminan abonando la tierra. Pero Silas no era un hombre de montaña por casualidad. Con un movimiento felino que desafiaba su edad, giró y golpeó la muñeca de la mujer, desviando el disparo justo cuando una ráfaga de fuego cruzado desde la oscuridad iluminaba la escena. Los Mellor habían llegado al círculo de luz. Lo que siguió fue una danza de pólvora y muerte. Silas disparaba su revólver con una mano mientras con la otra empujaba a Clara tras un saliente de piedra. Uno de los Mellor cayó con el pecho destrozado, pero el último, el más grande y brutal, saltó sobre Silas con un cuchillo de caza. Rodaron por el suelo helado, forcejeando por la vida. El Mellor era más joven y fuerte, y sus dedos se cerraron sobre la garganta de Silas, cortándole el aire. La vista del montañés comenzó a nublarse, las estrellas parecían estallar en su cerebro. Justo cuando la oscuridad estaba por reclamarlo, un destello de plata cruzó el aire. El cuchillo de Clara se hundió profundamente en el cuello del agresor. La sangre caliente salpicó la cara de Silas mientras el cuerpo del Mellor se desplomaba, inerte. El silencio volvió a la montaña, un silencio más pesado que el anterior. Silas se levantó, tosiendo, sobándose el cuello amoratado. Clara estaba allí, de pie, con el vestido manchado de la sangre de sus enemigos, sosteniendo el cuchillo de plata. Se miraron a los ojos durante lo que pareció una eternidad. El arma de Silas estaba a sus pies. Ella podría haberlo terminado ahí mismo. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Silas, recuperando el aliento. Clara bajó el cuchillo y sus hombros cayeron, perdiendo la rigidez de la asesina. Porque por primera vez en mi vida, alguien me ofreció algo sin pedirme el alma a cambio, dijo ella, sollozando. Me ofreciste tu casa y tu corazón antes de saber que yo era un monstruo. Silas se acercó a ella. No la abrazó, pues ambos estaban demasiado rotos para eso, pero puso una mano firme sobre su hombro. Aquí arriba no hay monstruos, Clara. Solo hay supervivientes. El tesoro de Juárez puede quedarse en las sombras de la historia. Mi cabaña tiene espacio para dos, y la nieve borrará nuestros rastros antes del alba. Caminaron el último tramo bajo un cielo que empezaba a clarear, un gris cenicizo que prometía una paz precaria. La cabaña de Silas apareció entre los pinos, una estructura rústica de troncos que parecía parte de la misma montaña. Al entrar, el olor a madera de cedro y humo los recibió. Silas encendió la chimenea y el resplandor naranja iluminó el rostro de Clara, revelando una belleza trágica que el barro y la sangre no habían podido ocultar. Pasaron las semanas, y el invierno los aisló del resto del mundo. Silas descubrió que Clara sabía tocar la armónica y que sus manos, antes destinadas a la seda, eran capaces de despellejar un conejo con una eficiencia aterradora. Clara descubrió que Silas no era un hombre de piedra, sino un hombre que había construido muros para proteger un corazón que había sido herido por una guerra que ya nadie recordaba. La tensión de la persecución fue reemplazada por una intimidad extraña, nacida de la necesidad y el aislamiento. Sin embargo, la montaña tiene oídos. Una tarde, mientras Silas cortaba leña, vio un reflejo metálico en la cresta opuesta. No eran los Mellor. Eran federales. El gobierno no iba a dejar que el tesoro de Juárez desapareciera tan fácilmente. La traición siempre tiene un precio, y alguien en el pueblo había hablado. Silas entró en la cabaña, su rostro más sombrío que nunca. «Empaca lo esencial», dijo él. «Vienen por el oro que dices que no tienes». Clara lo miró con miedo genuino. «Si me atrapan, me colgarán por lo de los Mellor y por traición». «Silas, vete tú. No tienes por qué morir por una mujer que conociste en un callejón». Silas tomó sus manos, las manos que habían matado y que ahora cocinaban su cena. «Te ofrecí mi repuesto y mi corazón, Clara. Y un hombre de la montaña no retira su oferta cuando el clima empeora». Salieron por el túnel de escape que Silas había cavado años atrás para las avalanchas. Mientras la cabaña ardía tras ellos, incendiada por los federales para obligarlos a salir, ellos se adentraban en las entrañas de la sierra,
por caminos que solo las cabras y los fantasmas conocían. No llevaban oro, ni mapas, ni gloria. Llevaban una manta compartida y la certeza de que, mientras tuvieran una bala y el uno al otro, el mundo podía arder en su propio infierno. La leyenda dice que nunca los encontraron, que se convirtieron en sombras entre los pinos, dos almas proscritas que encontraron en la soledad del otro la única libertad que el viejo oeste podía ofrecer. El corazón de Silas ya no estaba solo, y el de Clara ya no buscaba tesoros, pues habían descubierto que el mayor botín era seguir respirando bajo el mismo cielo helado. ¿Te gustaría que escribiera una escena adicional sobre el enfrentamiento final con los federales en los túneles?